Hola familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Confío en el Señor, en que todos estén bien en sus casas, librando cada uno esas batallas que nos ha tocado en estos tiempos, en las fuerzas del Señor, firmes en el Señor, confiados en el Señor y seguros de que Él nos da la victoria. Cada día nos da la victoria. Bien, vamos a iniciar y vamos con el Salmo 21, versos 1 al 7. Yo traigo hoy una versión, es la nueva versión internacional. Es una versión de un lenguaje muy popular que me gusta bastante porque es más fácil de entender para aquellos que de pronto están iniciando en el Señor. Dice así el Salmo 21, versos 1 al 7. Cuánto se alegra el Rey en tu fuerza, oh Señor. Grita de alegría porque tú le das la victoria, pues le diste el deseo de su corazón. No le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona del oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia, pues el Rey confía en el Señor. El amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Qué salmo tan hermoso. Este salmo fue escrito por el rey David y vemos que él admite, él elogia la intervención, el cuidado, el poder del Señor en su vida, el cual se manifiesta en esa maravillosa capacidad que tiene el Señor de conducir las cosas como Él desea, que es lo perfecto para nosotros, de acuerdo a su voluntad. La alegría, la felicidad, me llama mucho la atención que el salmista expresa, no proviene de los triunfos que él ha logrado, no proviene de sus victorias, proviene de que él ha entendido que el Señor ha estado con él, de que si lo ha logrado es porque su confianza ha estado en el Señor y el Señor se ha manifestado. Él entiende que todo lo que tiene no proviene de sus capacidades, sino del soberano, del sobrenatural poder de Dios, quien es el autor de sus victorias, quien estaba con él y lo había colocado en alto, coronado de favores. Puede ser que en estos momentos tú estés luchando en tus propias fuerzas y que bueno, en el pasado hayas logrado alguna que otra victoria, o tal vez no, tal vez en estos momentos te sientas frustrado, te sientas cansado, te sientas agobiado y estás intentando involucrar a Dios. Pero cuando empiezas a desarrollarte, a hacer las cosas, no lo tomas en cuenta. No vas a Él, no le pides consejo, no lo invitas a que participe. Lo piensas, pero no lo haces. Yo te invito a que en esta mañana tú pongas tu confianza en el Señor, así como lo hacía el salmista. Él puso su confianza en el Señor porque vemos que la vida de David no fue fácil. Él tuvo muchas batallas, fue perseguido. Bueno, todos los que hemos leído la vida de David nos damos cuenta de que realmente las batallas que él libró fueron muy fuertes, aún muerte de sus propios hijos. Entonces, él decidió que lo mejor estaba en colocar su confianza en el Señor, porque Él libraría sus batallas y hoy yo te invito a que lo hagas así. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Dile a Dios, Señor, tengo esta necesidad, tengo esta batalla, tengo esta situación. Él es todopoderoso, confía en Él. Tu vida, dásela a Él y acéptalo como tu único y suficiente Señor
y Salvador. Pasa tiempo orando, estudiando la palabra, analizándola, meditando en ella. Pasa tiempo conociendo al Señor. Mira, esto no es una pérdida de tiempo, sino que es un tiempo invertido, que dará sus dividendos en el momento justo, que dará sus frutos en el momento en que tú lo necesitas. Pruébalo y verás la recompensa del Señor, así como lo expresaba el rey David en este Salmo 21 del 1 al 7. Bueno, vamos a orar y seguidamente vamos a entrar a exaltarlo, a alabarlo por lo que Él es. Cerremos nuestros ojos y digámosle: amado Señor, gracias por lo que me has hablado en esta mañana a través de este salmo. Quiero ser como el salmista David. Quiero darte la gloria y la honra, Señor, y entender que no son mis propias habilidades, que no es mi capacidad, porque todo eso fuiste tú quien me lo otorgaste, fuiste tú quien me lo diste. Gracias por darme todas esas habilidades y todas esas capacidades, Señor, pero hoy quiero reconocer que si ha habido victorias en mi vida, ha sido por tu mano poderosa. Te alabo, te bendigo, Señor, porque eres tú el que se ha movido en aquellas circunstancias en las cuales no le he hallado solución. Hay circunstancias en las que, Señor, yo no te he buscado, en las que he actuado por mi propia cuenta y me he dado cuenta, Señor, de que nada pasa cuando esto sucede en mi vida. Por eso te pido perdón y te clamo para que sea el poder de tu Santo Espíritu hablándome cada día, instándome a buscarte, porque al conocerte, Señor, mi confianza va a aumentar en ti. Hoy quiero, Señor, que mi fe sea como una escalera, que cada día, Señor amado, a pesar de las circunstancias y al contrario, cada día aumente muchísimo más mi confianza en ti, Señor. Gracias por lo que me has hablado, Señor. Hoy quiero alabarte y exaltarte por lo que tú eres, amado Espíritu Santo de Dios, por lo que tú haces, estás haciendo y harás en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos, Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador.
por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo amor. Oh, sí, tú en mí, ayudándome. Tú en mí, Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más que me levante, una vez más que me levanta, tú me sostienes, me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte soy, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, me ayudas, me fortaleces. Bueno, ya prácticamente estamos a mediados del mes de julio y la mano del Señor no se ha cortado para bendecirnos. Qué bueno y misericordioso es el Señor. Qué bueno ha sido con nosotros. Y sabemos que la bondad y la misericordia, cuando confiamos en Él, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Bien, tenemos cumpleañeros para hoy y tenemos actividades. Hoy está de cumpleaños Pablito, Pablo Alejandro Díaz Montoya, allí en la ciudad de Barrancabermeja. Pablito, feliz cumpleaños.
Te queremos mucho. Que la presencia del Señor te acompañe, que te llene de su amor, que te llene de su misericordia y de su bendición. Y que la guía y la dirección del Espíritu Santo te guíen en todos tus caminos, cada día. Un abrazo especial, Pablito. Dios te bendiga. Y las actividades, como siempre tenemos actividades para este viernes 16 de julio a las 7:30 de la noche. Viernes 16 de julio, 7:30 de la noche, reunión regional de hombres de verdad. Tenemos un invitado especial, el señor Segundo Barliza. Es un siervo de Dios de tiempo completo de Medellín, de St. Paul, Medellín. Y los invito, hombres. Si usted, hombre, de pronto no tiene el link o es la primera vez que se está conectando, vaya a la persona que le dijo que se conectara a estas reuniones y dígale, mira, yo quiero estar en esa reunión. Van a tratar asuntos muy importantes que los hombres necesitan. Así que los invitamos muy especialmente. Bueno, oremos y entremos en adoración al Señor y pidamos al Espíritu Santo que abra nuestros oídos, que abra nuestro corazón, que todo lo que el Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros llegue a nuestro corazón y haga morada en él. Y recuerda, los que confían en el Señor Jesucristo encuentran paz, encuentran esperanza, encuentran nuevas fuerzas y encuentran fortaleza. Oremos para entrar en ese momento de adoración, en ese momento especial y seguidamente en la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros. Padre, muchísimas gracias. Amado Espíritu Santo, muchísimas gracias. Bendito Señor Jesús, bendito Dios. Gracias por estar acá con nosotros. Espíritu Santo, ven. Ven, tú que eres mi consolador, tú que sabes entenderme, tú que conoces todo de mí. Hoy te clamo, toca mi corazón con la palabra que destinaste a través de tu siervo. Que sea yo, Señor, permitiendo que tú hagas morada en mí y que tu fruto se dé en mi vida. Ven, Espíritu Santo, y lléname de ti. Gracias por estar en mí. Gracias por estar en mí. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entremos a alabar al Señor. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos, tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Oh Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como decía esta hermosa alabanza, incomparable, Señor. Eres incomparable, Señor. Eres omnisciente, omnipotente, omnipresente, infinitamente misericordioso y en gran manera bueno, Señor. Por eso, aquí estamos, Señor, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad de como hijos tuyos, Señor, ser esos imitadores, esos discípulos que cada día quieren obedecerte y agradarte. En este nuevo día, Señor, en esta nueva mañana, quiero levantarte cada una de las familias que están conectadas a través de esta plataforma, Señor, y pedirte, Señor, tu bendición, que las guardes, que las protejas, que las cuidas, y darte gracias, Señor, por lo que has hecho en sus vidas, y clamarte de una manera especial, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, traiga ese consuelo, esa fortaleza, esa revelación, esa paz, esa tranquilidad que necesitamos, Señor, cuando llegan los momentos difíciles, Señor. Porque por el solo hecho de estar viviendo en un mundo caído, lleno de pecado y de maldad, Señor, llegan muchas circunstancias a nuestras vidas que nosotros no lo estamos buscando, pero que nos afectan. Pero gracias porque tú estás ahí para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos, Señor, y revelarnos el propósito por el cual sucede lo que sucede en nuestras vidas. Una vez más, Señor, muchas gracias por todo. Pedir la dirección del Espíritu Santo en estos momentos para que se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, en esta exposición, en esta enseñanza, en este mensaje de la predicación. Que tú prepares las mentes, los corazones, para que no tan solo seamos oidores, sino que nos convirtamos en hacedores de lo que tú nos enseñas, Señor, y que podamos mostrar tu gloria a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, Señor, como hombres, como mujeres, como padres, como madres, como hijos, como ciudadanos, que marquemos la diferencia, Señor, siendo controlados y guiados y enseñados por el Espíritu Santo, Señor, en ese caminar diario, en ese proceso de continuar contigo, Señor, hasta el día que tú nos permitas ir nuevamente a tu presencia, Señor. Por eso, en esta mañana alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu precioso nombre. Y muchas gracias por ese don precioso de la vida
Y gracias por lo que nos ha sucedido. Independientemente de lo que haya sido, Señor, queremos ser agradecidos contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Qué bueno poder estar con ustedes acompañándoles en este domingo muy especial. Mira, ya casi estamos a mitad del mes de julio y estamos viendo la fidelidad, el amor, la misericordia y la bendición de Dios. Como les decía en la oración, independientemente de lo que esté sucediendo, lo que nos haya pasado, bueno, regular o malo, aquí estamos. Y eso es una razón más que suficiente para decirle al Señor muchas gracias. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender y comprender cada proceso en nuestras vidas. En este mes, conectados con el Espíritu Santo. Y seguimos hablando del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que está actuando en su vida y en mi vida. El que nos está revelando, el que nos está enseñando, el que nos está llevando de su bendita mano para poderle encontrar el significado y el propósito a nuestro existir. Sin el Espíritu Santo definitivamente estaríamos sin comprender y entender. Por eso la palabra de Dios dice que la única manera de poder nosotros encontrarle el propósito y el significado a la palabra de Dios es si está el Espíritu Santo con nuestras vidas. Si no, no va a ser posible, porque dice la palabra de Dios que es locura para aquellos que no tienen al Espíritu Santo comprender las Sagradas Escrituras. Así que siéntase muy agradecido en este día de que el Espíritu Santo mora en usted y que gracias a eso ha habido cambios, transformaciones, porque estoy completamente seguro de que todo aquel que genuinamente ha invitado al Señor Jesucristo como su Señor, su Salvador, su dueño, su amo, su Rey, su Redentor, ha visto cambios en sus vidas. Y el Espíritu Santo le susurra, le habla a su vida cuando no estamos haciendo las cosas bien o simplemente nos hace sentir de una manera con paz y tranquilidad cuando lo estamos haciendo a la manera de Dios. Por eso he traído un tema muy importante para el día de hoy. Y vamos a estar hablando hoy acerca de el Espíritu Santo y el creyente. Ese es el tema que hemos traído para este día domingo. El Espíritu Santo y el creyente. Para eso quiero invitarlos a la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es palabra de Dios. Así que tratar de la obra del Espíritu Santo lo podemos hacer desde dos puntos de vista. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, o sea, de manera individual, y también se puede hablar de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, como esa parte corporativa que somos miembros todos los hijos de Dios. Pero hoy vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo en el creyente, en la vida del creyente.
Y es que el hablar de la acción del Espíritu Santo en el creyente, en el Nuevo Testamento nos ofrece mayor información y puede abordarse de diferentes maneras de vista, dado que en el Antiguo Testamento encontramos que el derramamiento del Espíritu Santo, pues sencillamente se otorgaba a algunas personas especialmente, en el caso de los profetas, de los jueces, y era por un corto periodo de tiempo que venía ese derramamiento del Espíritu Santo sobre las personas. Pero hoy, en estos momentos, en estos tiempos, el Espíritu Santo está sobre toda persona que quiera recibirlo. Así que lo primero que vamos a tratar es el Espíritu Santo. Ese es el primer punto. El Espíritu Santo en el comienzo de la vida cristiana. Porque todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Y por supuesto también todo tiene un proceso. Usted, que ya recibió al Señor Jesucristo, tuvo un comienzo en esa vida cristiana y está en un proceso. Y por supuesto está afianzándose cada día más en esa perspectiva eterna. Entonces, lo primero que vamos a ver es el Espíritu Santo en el comienzo de la vida cristiana. Así que este comienzo hace referencia de manera sencilla a la etapa en que una persona llega a ser creyente, en el cual se distinguen procesos como la convicción, el renacimiento y la recepción del Espíritu Santo. Y dentro de ese primer punto, el Espíritu Santo en el comienzo de la vida cristiana, entonces necesariamente tenemos que hablar de la convicción por parte del Espíritu Santo. Y el texto clásico sobre la obra convincente del Espíritu Santo o generadora de convicción la encontramos en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Y la palabra de Dios dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que el convencimiento que produce el Espíritu Santo es uno solo. No tres convicciones separadas, como muchas veces se interpreta. Es una convicción en tres fases. En cuanto, primero, el pecado y la incredulidad respecto al Señor Jesucristo. Es cuando la persona se niega a creer en el plan de salvación a través del Señor Jesucristo. Y por eso el Espíritu Santo es cuando entra a actuar ahí en esa primera parte, en esa convicción de que somos pecadores por no creer en eso, y el Espíritu Santo nos lleva a creer en ese plan de salvación. En una segunda fase de justicia, al prescribir o hacer conocer la justicia que Dios requiere, porque Dios quiere que nosotros simplemente creamos en ese plan de salvación y a Él empieza a operar en esa justicia hacia nuestras vidas. Y en una tercera fase de juicio, en cuanto a la comprensión de que Satanás ya ha sido juzgado y condenado. Y mira que en la gran mayoría de la humanidad se niegan a creer que Satanás existe, y en muchas oportunidades no se habla de Satanás por no darle la connotación a él, pero la palabra de Dios lo habla, y en este pasaje de Juan capítulo 16 versículo 8 al 11, cuando viene la convicción del Espíritu Santo, es claro en esa tercera fase de decir de juicio, y es comprender que Satanás ya ha sido juzgado y condenado por la obra que hizo el Señor Jesucristo
en la cruz del Calvario. Y que hoy, gracias a esa obra del Espíritu Santo de haber resucitado al Señor Jesucristo, que más adelante lo vamos a ver, Él, el Señor Jesucristo, está sentado a la diestra de Dios Padre y es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y decir que Satanás ya fue juzgado y ya depende de su decisión y de mi decisión resistirlo y poder, a través de las Sagradas Escrituras, resistir al diablo y no permitir que él haga lo que quiera en nuestras vidas, porque ya el Señor hizo lo que hizo por nosotros. También en esa parte del Espíritu Santo, en el comienzo de la vida cristiana, el Espíritu Santo hace la obra de renacimiento o regeneración. Ese es otro punto a tratar, renacimiento o regeneración dentro de ese primer punto. Y es al Espíritu Santo a quien se le atribuye el comienzo de la nueva vida para los seres humanos. Y la palabra de Dios nos muestra en la misma expresión del Señor Jesucristo cuando le habla a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y allí en el Evangelio, capítulo 3 de San Juan, capítulo 3, versículo 5, la palabra de Dios nos dice, Juan capítulo 3, versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y agrega en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en el versículo 8, también dice la palabra de Dios del mismo Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces estamos viendo que el renacimiento o regeneración es la obra que hace el Espíritu Santo. Pero lo vemos más claramente en el libro de Tito, en el Evangelio de Tito, capítulo 3, versículo 5, en el escrito de Tito, capítulo 3, versículo 5. Y dice la palabra de Dios ahí, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Voy a volverles a repetir lo que dice Tito 3:5 y es claro en esa renovación y en esa regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Obra directa del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Y dentro de ese mismo punto del Espíritu Santo en el comienzo de la vida cristiana, tenemos que hablar de la recepción del Espíritu Santo. Así que encontramos que Pedro anunció eso tan maravilloso del Espíritu Santo y en Hechos 2:38 el apóstol Pedro dice lo siguiente, en Hechos 2:38, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis, es decir, estamos recibiendo al Espíritu Santo. Y hay una palabra también en Gálatas 3:2, que hace una pregunta el apóstol Pablo. Interesante esa pregunta que hace el apóstol Pablo en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 2. Y dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Interesante pregunta para hacernos en esta mañana. ¿Por qué recibimos al Espíritu Santo? Y también la pregunta es, ¿está seguro que usted tiene al Espíritu Santo? ¿Y lo recibió por obras de la ley o por fe? Por haber escuchado
por fe. Pero también en Romanos capítulo 8, en la parte segunda, pero vamos a leerlo todo, Romanos 8:9, dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es ahí donde habla la palabra. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué importante en esta mañana que usted y yo tengamos esa seguridad de que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay una pregunta interesante aquí. ¿Vivimos más en la carne o vivimos más en el Espíritu? ¿Le damos más alimento a la carne o le damos más alimento al Espíritu? ¿Cómo se encuentra usted ahí? Qué interesante pregunta para podernos resolver en esta mañana. Y esto nos lleva a un segundo punto para tratar referente al Espíritu Santo en la vida del creyente. Y el segundo punto que quiero traer para esta mañana es el Espíritu Santo en el transcurso o proceso de la vida cristiana. El Espíritu Santo en el transcurso o proceso de la vida cristiana. Se escaparía que la acción del Espíritu Santo, o se esperaría mejor, que la acción del Espíritu Santo fuera en íntima asociación con los creyentes o discípulos a través de su caminar, desde el comienzo de la fe hasta el encuentro con la muerte. Y precisamente al revisar el Nuevo Testamento, nos encontramos que efectivamente es así. Ya el apóstol Pablo lo expresaba en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que el apóstol Pablo afirma de la necesaria dependencia de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sobre el Espíritu Santo. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Es decir, que nuestro caminar en el proceso de la vida cristiana involucra la esfera, o se involucra también al Espíritu Santo en la esfera de las relaciones sociales, así como en la piedad individual y en nuestra conducta. Por eso debemos tener que tratar puntos especiales de lo que opera el Espíritu Santo en el caminar, en el proceso de la vida cristiana. Y esa primera operación del Espíritu Santo en el proceso de la vida cristiana es que nos da certeza. Esa es el primer operar de la vida cristiana en nosotros, nos da certeza. El Espíritu Santo obra para producir certeza de que un creyente, un discípulo, ha comenzado ciertamente una relación filial genuina con Dios el Padre a través del Señor Jesucristo. Y ya Pablo lo decía en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mira qué interesante esto. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y luego lo declaró a los romanos, el mismo apóstol Pablo, a los romanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16. Y en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos.
ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Repito esta palabra porque quiero que la grabemos en nuestra mente, la vivamos en nuestra vida diariamente. Y dice lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Usted y yo legítimamente somos hijos de Dios. Según esta palabra, si creemos en el plan de salvación, somos hijos de Dios. Así que qué interesante lo que opera el Espíritu Santo, o ha operado el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Y por eso nosotros corrientemente hacemos una pregunta a las personas que llegan por primera vez a conocer de Dios. Y preguntamos lo siguiente: ¿todos los seres humanos son hijos de Dios? Y la gran mayoría de las personas dice: sí, somos hijos de Dios. Y resulta que la palabra de Dios es clara en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, y habla de unos requerimientos para ser uno hijo de Dios, ser llamado hijo de Dios: que creamos en el plan de salvación a través de la persona del Señor Jesucristo y lo invitemos a nuestro corazón para ser parte de nuestras vidas. Si nosotros creemos y lo recibimos, ¿a quién? A Cristo Jesús, como el hacedor de esa obra tan maravillosa de plan de salvación, dice la palabra de Dios que nos dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Es ahí cuando legítimamente somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos da esa certeza de que somos hijos de Dios y clamamos Abba Padre. Qué importante saber esto. Por eso, en estos momentos, quiero invitar a las personas que llegan por primera vez a escuchar esta clase de mensajes, que en estos momentos nos puede estar siguiendo a través de esta plataforma y que le llamó la atención el seguirnos, o que alguna persona, algún familiar lo invitó y que quiere ser partícipe de esta familia, de la familia de Dios. Quiero invitarlo a usted y también a todo aquel que no tenga seguridad de que usted es templo del Espíritu Santo, que usted es salvo por haber creído en el plan de salvación y que usted aún tiene duda de que no es así. Quiero invitarlo para que en esta mañana usted, a través de una sencilla oración, lo haga libre y espontáneamente, pero desde lo más profundo de su corazón, invitando, creyendo en Cristo Jesús para que sea hijo de Dios. Así que si usted puede acompañarme en esta sencilla oración, lo invito para que lo haga y le diga lo siguiente: Señor Jesucristo, entiendo que te necesito y hoy me están haciendo el llamado para que te invite a ser parte, a formar parte de mi vida, y quiero hacerlo de una manera libre. Y quiero decirte lo siguiente: Señor Jesucristo, te invito para que entres a mi vida y te recibo y creo que eres mi Señor, mi dueño, mi amo, mi Salvador y mi Redentor. Te quiero pedir perdón por mis pecados, por todo aquello que he hecho, que en mi conciencia, en mi interior sé que no ha sido bueno y ha ido en contra de lo que es Dios. Perdóname, Señor. Y dígale: haz de mí
la clase de persona que tú quieres que yo sea, sana y libre, para mostrar tu gloria a través de mi testimonio de vida. Y dígale muchas gracias por regalarme la vida eterna y ahora poder decir que soy hijo de Dios. Muchas gracias. Amén. Qué bueno poder hacer esto, de invitar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Otro factor importante del Espíritu Santo en el transcurso, en el proceso de la vida cristiana, es la oración. Porque yo recuerdo que en mi vida anterior, cuando realmente no conocía a Dios, porque no tenía una relación personal, individual con Dios, sino que simplemente tenía una religión, pero no tenía una relación diaria con Dios. Pues sencillamente poco oraba o nunca oraba. Y lo que oraba era muy sencillo, no era profundo. Pues el Espíritu Santo entra en ese proceso de invitarnos y enseñarnos a orar. Y la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Algo muy especial en la oración, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos que el Señor haga nuestra voluntad? Incluso somos tan atrevidos que vamos con pensamientos preconcebidos delante de Él, tratando de ayudarle al omnisciente, al omnipresente y al omnipotente, cuando Él ya lo sabe todo. Qué bonito permitirle al Espíritu Santo que sea el que nos lleve en la voluntad del Padre de Gloria y en el nombre del Señor Jesucristo a pedir como conviene, dice aquí la palabra de Dios. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos cómo pedir como nos conviene, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Por eso qué gran bendición que usted y yo tengamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva a orar como conviene y de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro factor muy importante del Espíritu Santo en nuestras vidas. También Espíritu Santo opera en la resistencia al pecado. Ese es otro factor importante dentro del transcurso del proceso de la vida cristiana. Nos lleva a resistir al pecado. Y en los escritos del apóstol Pablo encontramos que el Espíritu Santo llama a los creyentes de la inmoralidad a la santidad. Y esa es la resistencia al pecado. En las consejerías que nosotros tenemos como líderes de la iglesia, pues sencillamente encontramos eso, que las personas se dan cuenta que el Espíritu Santo está tocando sus mentes, sus corazones, en cuanto a algo que están haciendo y que no les gusta seguirlo haciendo y que quieren dejar de hacerlo. Ahí está la operación del Espíritu Santo, llevándolo a usted y a mí en ese proceso, porque es hasta que el Señor nos llame a su presencia, el resistir al pecado. Está constantemente 3 esferas llevándonos, invitándonos al pecado. Primero, la naturaleza de pecado que tenemos nosotros. Segundo, el mundo en el cual nos desenvolvemos. Y tercero, el diablo, Satanás, que no se queda quieto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Y ahí mismo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, pero versículo 8, la palabra de Dios dice, así, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Así que cada vez que nosotros nos negamos a resistir al pecado y por el contrario caemos en el pecado, pues sencillamente le estamos diciendo a Dios, chao, nos vemos, no quiero nada contigo. En estos momentos no me interesa obedecerte, no me interesa seguirte. Eso es lo que hacemos realmente. Cuando nosotros preferimos sucumbir ante los deseos pasionales de nuestra naturaleza de pecado, ante aquello que el mundo nos quiere dar para satisfacer, nos seduce, nos atrae y nos hace caer, y nosotros tomamos la decisión de caer. Y cuando el mismo diablo nos mete la zancadilla y nos coloca esa tentación y nosotros decidimos caer en eso, pues sencillamente le estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios aquí. Es duro esto en el versículo 8 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Así que el que desecha esto, o sea, la santificación, o sea, el resistir al pecado, no desecha a ningún hombre o a hombre, sino a Dios, que también nos dio al Espíritu Santo. Y en esto de resistencia al pecado, rematamos con este pasaje bíblico bien interesante. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero también quiero llevarlos a Primera de Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20, para comprender esto de la resistencia al pecado. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué tremendo! El cuerpo y el espíritu nuestro le pertenecen al Señor, ni siquiera son nuestros. Y por eso el Espíritu Santo está ahí, haciendo esa obra, operando eso diariamente en nuestras vidas, empoderándonos para resistir al pecado, porque teniendo a Jesús como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro Rey, sencillamente podemos resistir al pecado, porque es el Espíritu Santo que nos da eso. Otra parte que opera el Espíritu Santo dentro de ese proceso en la vida de nosotros como creyentes es la enseñanza, la instrucción. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 26, es clara la palabra de Dios a través del apóstol Juan. Juan 14, 26, dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él os enseñará todas las cosas. Así, ¿quién es el que nos enseña a nosotros lo que necesitamos saber para poder vivir dentro de este proceso de vida que tenemos? El Espíritu Santo. Él es el encargado de hacer todo esto en favor de nuestras vidas. El Espíritu Santo. Y también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículos 13 al 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. ¿Queremos saber las cosas de Dios?
el Espíritu Santo es el encargado de hacerlo. Así que invitemos al Espíritu Santo para que cada día nos enseñe lo que Dios quiere revelarnos a nuestras vidas para poder ser mejores personas cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra operación que hace el Espíritu Santo en nosotros en el proceso de nuestras vidas, frutos del carácter, los frutos del carácter. Y es que Dios quiere imprimir su carácter en nuestras vidas. Y Pablo también menciona que caminar con el Espíritu no solo significa no satisfacer los malos deseos de la carne, ni realizar las obras de la carne, sino que también significa que debemos producir el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios muy bien en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 es claro, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué importante preguntarnos en esta mañana, ¿cómo estoy yo en cuanto al amor, en cuanto al gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre? Es decir, de acuerdo, soy sensible a la voz de Dios, y el dominio propio, la templanza. El fruto del Espíritu Santo debe verse en cada una de nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro proceso de la vida cristiana. Y Dios quiere que lo tengamos, y Dios quiere hacerlo. Y no depende del Espíritu Santo porque ya Él está en nosotros, depende de cada uno de nosotros. Otra operación que hace el Espíritu Santo en su vida y en mi vida es el poder para testificar, el poder para dar testimonio. Es claro en el libro de Hechos que uno de los propósitos explícitos de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés era de que los creyentes fueran fortalecidos para dar testimonio de la obra de salvación a través del Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ya lo tenemos, lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado a profundidad muchas veces, pero queremos traerlo para que nos demos cuenta de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, escuchen muy bien, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira que quiero contarles algo. El hecho de que yo esté hoy aquí testificando del Señor ha sido por el Espíritu Santo. Me fue preparando poco a poco en mi trasegar, en mi proceso de vida, y me tiene ahora testificando de Él. ¿Por qué? Porque Él sabía el propósito que ha colocado en mi vida. Pero así como lo está haciendo en mí, lo puede hacer en su vida. Cuando yo era niño, era un niño muy introvertido. Jugaba debajo de las mesas solo. No me relacionaba con nadie. En los primeros años de escolaridad, en mi proceso de educación o enseñanza primaria, yo era muy apartado, era muy solo y me daba miedo hablar en público, y de pronto el profesor me pasaba al tablero y yo entraba en crisis. Incluso ya en la enseñanza secundaria acontecía lo mismo. No había seguridad y era muy introvertido. Y luego cuando salgo de escolaridad, empiezo en la universidad, y luego encontré un trabajo que me involucra con los medios de comunicación. Y aún en medio de eso seguía siendo muy introvertido. Y allí en el medio de comunicación, en los medios de comunicación que yo empiezo a trabajar, entro a trabajar en la parte administrativa. Pero luego
me empiezo a involucrar, el Señor me empieza a involucrar en la parte periodística de locución y me lleva a relacionarme y me lleva a lo que estoy haciendo ahora. El Espíritu Santo actuando en mi vida. Y por eso ahora puedo testificar. Pero no tan solo por ser portador de las buenas nuevas, de llevar la enseñanza de la palabra, sino también soy testigo a través de lo que yo puedo decir de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo sé que ustedes lo han hecho. Y dice la palabra de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, primero en el núcleo familiar. Y yo sé que muchos de ustedes, o por no decir que todos, lo primero que hemos hecho cuando hemos visto la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, los primeros comienzos, y en ese proceso de nuestras vidas, de la mano con el Espíritu Santo, yo no me he podido quedar callado y yo he comunicado, he transferido lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí, cómo lo ha hecho y cómo hoy pienso y siento lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sé que lo hemos hecho en Jerusalén, o sea, primero en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, mi esposa, mis hijos, mi esposo, según el hombre o la mujer, en toda Judea. Es decir, ya voy afuera a mi resto de familia, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. En Samaria, ya quizá cuando salgo de viaje y tengo la oportunidad de ir a llevarlo a otra ciudad, a otro departamento, a otra región y hasta lo último de la tierra. Ahora sí que lo podemos hacer hasta lo último de la tierra, porque estas plataformas, esto que estamos haciendo hoy por hoy, estamos llegando hasta lo último de la tierra. Cualquiera está a un clip, da un clip, va a una plataforma y está escuchando el testimonio, las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. Y Dios quiere usarlo a usted y usarme a mí en esto de ser testigos de Él. El tercer punto que quiero traerles para ustedes es que el Espíritu Santo está en la consumación de la vida cristiana. En la consumación de la vida cristiana está el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo lo menciona en repetidas ocasiones en todos los escritos. Y el primero de ellos es las primicias. En Romanos 8:23 dice la palabra, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo está ahí para ser nuestras primicias, pero también es el anticipo. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, la palabra de Dios dice lo siguiente: en el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 5, también la palabra de Dios nos hace referencia. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el anticipo de lo que vamos a obtener nosotros en esa eternidad. Otro factor importante dentro del Espíritu Santo en la consumación de la vida cristiana es que somos sellados, el sello del Espíritu Santo. Y en 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, en la parte primera que les había leído primero, es claro, dice la palabra de Dios, el cual nos ha sellado. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, el cual nos ha sellado. Identifica el don del Espíritu Santo como una cuota inicial o garantía, del mismo modo que los creyentes fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Así que el Espíritu Santo nos sella de una manera muy especial. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice la palabra de Dios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Efesios capítulo 4,
versículo 30, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué hermosa labor del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Pero también el Espíritu Santo nos hace, dentro de la consumación de la vida cristiana, hace el llamado de la resurrección. Y la resurrección no solo es atribuida al Espíritu Santo para el momento del Señor Jesucristo. Recuerden que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo resucita al Señor Jesucristo, sino que también va a operar en nuestras vidas. Y en Romanos capítulo 8, versículo 11, la palabra de Dios nos habla al respecto. Romanos capítulo 8, versículo 11, y dice la palabra de Dios lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es Él, el Espíritu Santo, que nos va a resucitar para participar de la vida eterna en ese cuerpo glorioso. Así que vale la pena realmente vivir para el Señor. Como conclusión, podemos apreciar la obra del Espíritu Santo en diferentes 3 momentos de la vida del creyente, quien es testigo de la promesa dada a Joel, el Espíritu Santo, y quien puede de manera individual experimentar la obra de convencimiento, regeneración, posesión individual para el creyente. También podemos observar las funciones del Espíritu Santo en cuanto a la certeza, la oración, la enseñanza, instrucción, la resistencia al pecado, el fruto del carácter, el poder para testificar. Y para finalizar, en ese caminar de la vida cristiana, en esa consumación de la vida cristiana, que el Espíritu Santo es la primicia, el anticipo, el sello y la resurrección. Qué hermosa enseñanza en esta mañana, que sabemos que tanto usted y yo contamos con el Espíritu Santo. Los invito ahora para que escuchemos una hermosa alabanza que nos habla del Espíritu Santo y regresamos para orar por esto que el Señor nos ha regalado como enseñanza en este nuevo día. Escuchemos esta hermosa alabanza. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame,
quienes canten, ven Espíritu. Qué hermosa alabanza, Señor. Nos invita a estar conectados con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, purifícame, lávame, Señor. Te quiero conocer. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por esta enseñanza. Todo lo que tú hiciste, estás haciendo y continuarás realizando, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en cada una de nuestras vidas, Señor. Esas hermosas palabras del Señor Jesucristo: os conviene que me vaya, porque viene el Consolador. Él les dará a conocer todo lo mío y lo de mi Padre. Los enseñará. Y Él es el que me glorifica. Señor, muchas gracias. Gracias porque es el Espíritu Santo el que opera ahora en nuestras vidas. En ese momento especial que decidimos entregarte la vida a ti, Señor, en ese primer amor contigo, Señor. ¿Cómo fue de especial el Espíritu Santo con nosotros? Qué alegría, qué paz, qué tranquilidad, qué libertad, Señor. Sanidad, Señor, restauración recibimos. Y qué hermoso, Señor, es tenerte, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, y contar contigo y haber contado contigo en todo el proceso y seguir contando contigo, Espíritu Santo, en el proceso de mi vida como creyente, como discípulo, Señor, para poder sobremanera resistir al pecado, Señor, que el mundo, que mi propia naturaleza de pecado, Señor, y que el diablo quiere invitarme para arrastrarme, para seducirme, para hacerme caer, Señor. Y que eres tú, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que me das la fuerza, Señor. Me das el conocimiento, me enseñas la verdad y me llevas a resistir al diablo, Señor, para que él huya de nuestras vidas.
para tener el conocimiento, Señor, de lo que el mundo me quiere ofrecer para atraerme y separarme de ti, mi amado Dios. De todo aquello que el mundo quiere traer para confundirme, Señor, de tu verdad. Y es el Espíritu Santo el que me revela tu verdad y me enraiza en ti, Señor. Y me das más convicción cada día, Señor, de empoderarme en lo que tú haces a través de mi vida, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y gracias, porque colocas la perspectiva eterna, Señor, en la vida de mis hermanos, en la fe y en mi propia vida, Señor, de no aferrarnos a este mundo, sino colocar la mira en las cosas de arriba, Señor. Que las añadiduras no sean lo importante para nosotros, que lo importante para nuestras vidas sea permanecer, perseverar, insistir en buscarte en oración, Señor, en creer en ti, Señor, en afianzarnos en que fuimos, Señor, sellados por el Espíritu Santo, que las primicias fueron dadas, que el anticipo fueron dadas a través del Espíritu Santo, Señor, y que en el momento que tú indiques, Señor, si es que viene el rapto de la iglesia y estamos vivos, el Espíritu Santo obra con poder de poder transformar nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos, Señor. Pero si hemos conocido muerte física, Señor, que nuestros cuerpos van a ser levantados con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos levanta y nos lleva a participar de esa gloria eterna al lado tuyo, Padre de gloria, amado Cristo Jesús. Por eso, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hoy queremos decirte que sigas en nosotros, haciendo y operando lo que tengas que hacer para que nosotros seamos esos hombres y mujeres que tú quieres que nosotros seamos, para mostrar tu gloria a través de nuestras propias vidas como esos hombres y mujeres que somos, para que las personas que están en nuestro entorno, Señor, se impregnen de la pasión por ti y crean en ti y sean salvos, Señor. Que nos lleves a testificar cada día de lo que haces en nuestras vidas, de no quedarnos callados y demostrar que fuimos hechos a tu imagen y semejanza, porque es el Espíritu Santo el que nos da esa convicción, esa revelación y afirma esa verdad en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y gracias, Señor, por esa enseñanza en este nuevo día y saber que contamos que somos templo del Espíritu Santo. Señor, y te pedimos perdón porque muchas veces te contristamos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Muchas veces queremos separarnos de ti, aislarnos de ti y caemos en pecado, Señor, y te ofendemos. Te pedimos perdón por esto y ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Cada vez que queremos salirnos del proceso de santidad, de santificación, que tú nos llamas a ser santo como tú eres santo, Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en esto. Por eso muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero recordar la invitación para el próximo viernes, que vamos a tener una reunión regional de hombres de verdad a las 7:30 de la noche. Un invitado especial, Segundo Barliza, pastor de Senfol Medellín, de una de las sedes de Senfol Medellín, nos va a compartir a los hombres. Así que separe esa fecha, viernes 16, 7:30 de la noche. Es una reunión regional de hombres de verdad. Y nuevamente hacemos extendido nuestra felicitación a Pablito Alejandro Díaz, que hoy está cumpliendo años. Pablito, que Dios te bendiga, te guarde y te proteja, que tus papitos te lleven en el temor de Dios y que sigan permaneciendo unidos en la fe del Señor Jesucristo. Muy bien, hemos terminado, hemos concluido. Que la bendición del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, sus familias, hoy y siempre. Que la bendición sea siempre sobre nuestras vidas y que estemos muy pegaditos de la mano del Señor, siempre permitiendo al Espíritu Santo que forme el carácter, imprima el carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas para poder ser esos hombres y mujeres
que marquemos la diferencia en medio de una sociedad que necesita que usted como hombre, que usted como mujer sea conforme al diseño de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en una próxima oportunidad.